Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la séptima sesión de las jornadas sobre discapacidad y sexualidad GayShat 2020. GayShat es una asociación civil que busca atender las dificultades sexuales y de parejas de diversos sectores de la población, particularmente en aquellos en riesgo de vulnerabilidad, como es en el caso de la población con cualquier condición de discapacidad. Hace algún tiempo, en el boom de la web, en nuestro país contribuimos con una revista virtual para jóvenes llamada El Comal, en la que eran frecuentes las preguntas sobre sexualidad. Debido a la demanda de información, fue necesario crear una sección especial denominada Que no te dé pena preguntar. A la par, después de nuestras participaciones en el programa de televisión Otro Rollo, se creó una cuenta de correo electrónico especial para recibir preguntas de sexualidad. Debido a la gran cantidad de dudas que literalmente inundaron la línea telefónica del programa, posteriormente también dimos respuesta a las preguntas de sexualidad del programa Válvula de Escape. Parte del material recuperado de estos espacios se encuentra en la sección Dudas sobre sexualidad de nuestra página web. Actualmente, Jorge Peña Amador e Irene Torices Rodarte colaboran periódicamente con el portal Ideas que Ayudan de Jordi Rosado, realizando artículos y videos que contribuyen a responder preguntas sobre sexualidad. Nos proponemos que como visitantes de estos portales web obtengas conocimientos sin que intervengan prejuicios, falacias y tabúes que impidan aceptar tu propia sexualidad y la de otras personas. Para la sesión de hoy nos acompaña la maestra Karen Tobar Luna. Actualmente cursa la maestría en psicoterapia gestal en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas, México. Diplomada en Terapia Sistémica por la FES Zaragoza, UNAM, y diplomada en Sexualidad en la Discapacidad por GayShat y UNAM. Trabajó en la atención a la violencia familiar en la Clínica del Maltrato en DIF, Estado de México, así como en la atención a adolescentes y adultos con discapacidad intelectual en CADI AC. Miembro y asesora de GayShat AC, Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. Colabora como tallerista y ponente en eventos de sexualidad y discapacidad. Desde el 2010 colabora como psicóloga familiar en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Estado de México. A partir del 2010 ha sido docente de la Universidad Teletón, impartiendo las materias de Psicología aplicada a la rehabilitación y Sexualidad en la discapacidad. En la actualidad también trabaja en la práctica privada atendiendo familias y personas con alguna condición de discapacidad. Es para nosotros un honor tenerla el día de hoy. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias. También es un honor para mí estar el día de hoy en este espacio de las jornadas sobre discapacidad y sexualidad que el grupo de GayShat ha organizado. El día de hoy pues vamos a estar trabajando sobre masturbación y autoexploración y mi interés es poder ir explicando algunas características, ir marcando algunas diferencias y también pues poder identificar cómo estas dos prácticas se pueden vincular con la perspectiva de la salud sexual que la Organización Mundial de la Salud nos propone. Un poco sobre el contexto del tema, pues acá será importante hablar sobre los temas de masturbación y autoexploración, porque suelen ser temas que frecuentemente se preguntan en los talleres sobre sexualidad y en la consulta individual sobre educación sexual por parte de personas que reciben la atención, tengan o no una discapacidad, y también son preguntas hechas por papás, por mamás, por cuidadores o asistentes de personas con discapacidad, por los profesionales de la salud que los atienden y por docentes de cualquier tipo de escuela, ya sea regular o especial, y de cualquier nivel educativo, incluso desde el preescolar en adelante. Principalmente el tema de masturbación puede estar cargado de distintos contenidos emocionales, ya sea confusión, desagrado, incomodidad, culpa, en otras ocasiones tal vez placer, o está asociado con ciertos estímulos placenteros o sensaciones placenteras, y bien también puede ser calificado como bueno o malo. En estas preguntas que nosotros llegamos a recibir como personal de salud sexual, pues las personas nos exponen el desconocimiento muchas veces de cómo actuar si se presenta, cómo hablarlo,
y muchas veces identificamos que se imponen diversos juicios. Por lo tanto, se hace necesario exponer, como les mencionaba, algunos puntos sobre cómo abordarlo en la educación de la sexualidad para que estos temas se puedan comprender con una visión positiva sobre la base de la salud sexual y con enfoque de derechos humanos. Ahora, acerca del cuerpo. El cuerpo, aquí es importante identificar qué es el medio físico tangible a través del cual existimos, a través del cual nos expresamos y a través del cual manifestamos nuestro ser. También es el medio a través del cual podemos accesar a esta tendencia de crecimiento personal que es propuesta por el humanista Carl Rogers. Y bueno, pues es como esta tendencia también al desarrollo y al crecimiento que tenemos todas las personas. En personas con discapacidad, por el hecho de su déficit, ya sea que hay un déficit en el movimiento, en algunos de los sentidos, en la capacidad de pensamiento, o bien por la ausencia de alguna estructura o extremidad, por ejemplo, llega a haber ciertas creencias y respuestas automáticas ante el déficit, y estas respuestas llegan a ser de que el cuerpo no es apto, la creencia también falsa de que el cuerpo es poco capaz de desempeñar alguna actividad de la vida diaria, y más allá también se vislumbra esta posibilidad de vivir la sexualidad por parte de la persona con discapacidad. Entonces se considera que la sexualidad pues es anulada, es negada y es reprimida anticipadamente. Ocurre también que pues cuando las demás personas observan la diferencia en la imagen o en la estructura corporal de una persona con discapacidad, pues llega a ser tan impactante emocionalmente que la tendencia es a evitarla. Y por consecuencia, pues vienen muchas respuestas. Como cuáles, de forma general, lo que ocurre es que otras personas deciden por la persona con discapacidad y también hay una tendencia a la sobreprotección. A la vez hay una negación de su cuerpo, una negación de su sexualidad. Incluso, pues esto también se asocia con la creencia falsa de que la vivencia y expresión de la sexualidad solamente es permitida para los aptos y atractivos corporalmente. Ahora entonces, pues hablaré sobre los efectos de la condición en la corporalidad de las personas con discapacidad. Kruger nos menciona que puede haber un sentimiento de alienación. Esto quiere decir que pues hay como una ruptura en cuanto a la experiencia. Esta experiencia pues es vivida como un descenso en la calidad de las relaciones que el individuo ha tenido con otras personas o con otros objetos, y la persona percibe que esa estructura que probablemente antes funcionaba de forma favorable, si es que la condición de discapacidad se adquirió, ya no funciona como antes, y la percepción es ya no me pertenece, ya no me está respondiendo. También pues hay un efecto en la conciencia corporal. Esto quiere decir que la conciencia corporal, si bien sí puede estar alterada por una condición de discapacidad, más frecuentemente puede estar disminuida por una falta de estimulación del ambiente para la persona con discapacidad, porque, como les decía, se ha negado que este cuerpo puede ser apto para hacer diversas actividades, y también por la falta de acceso a experiencias donde poder ampliar o donde poder desarrollar pues esta conciencia corporal. También las características de la discapacidad pueden generar que las demás personas invaliden las necesidades de las personas con discapacidad, y muchas veces al respecto hemos escuchado: él no sabe, él o ella no entiende, no se da cuenta, no le duele, ¿cómo va a tener amigos si no habla, por ejemplo? Y esto ocasiona una anulación definitiva, es decir, no puede. Otro efecto es descorporalizar a la persona con discapacidad, es decir, hacer una ruptura entre el cuerpo y la persona, perdiendo de vista que es un ser integral, que es un todo, y esto se encuentra en comentarios como no siente nada, no le pasa nada, tengo que arreglarlo. Y bueno, pues también va generando otro efecto en la imagen corporal. Puede ser que esta se construye, la imagen corporal es importante saber que se construye de forma psíquica,
con base en los otros, es decir, en cómo me aprecian, en lo que me dicen de mí mismo y lo que me permiten o no me permiten. También tiene que ellos me dicen o los demás me dicen cómo yo me veo y cómo soy. Entonces, algo que se asocia con las personas con discapacidad es la restricción. Y esta restricción pues también tiene un efecto en la autonomía. Es decir, la autonomía sí puede estar tocada por la condición de discapacidad, sin embargo puede haber también respuestas polarizadas, es decir, si la persona es autónoma o no es autónoma. Y bueno, también con el cambio de autonomía, la libertad sexual puede desaparecer, existiendo mayores restricciones y más regulaciones. Cuando la persona pierde autonomía, pues requiere de aprobación, requiere de colaboración y de apoyo de los otros. Y al momento de requerir apoyo de terceros, pues lo íntimo y lo privado toman una realidad distinta. Por lo tanto, todo esto que les menciono, pues hace que el cuerpo se vuelva un tabú, es decir, hay una prohibición del cuerpo, hay una prohibición de tocarlo, hay una prohibición de mostrarlo y experimentarlo. Es importante considerar al respecto, pues también lo que implica toda la definición o el concepto de sexualidad, que es un concepto amplio que involucra pues no solamente la parte biológica o la parte física, sino aspectos psicológicos, sociales, religiosos, culturales de la persona, y que también es un concepto que está relacionado con el placer, con la expresión de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitudes, valores y comportamientos. Entonces, pues es un concepto mucho más amplio y aquí entenderíamos que pues la experiencia de la sexualidad se puede manifestar de diversas formas y entonces habría también que ampliar esta visión para las personas con discapacidad y considerarlo para ellas de la misma forma. Algo que también es importante saber es que pues la sexualidad tendríamos que reconocerla como una fuente de placer y de bienestar que contribuye a la realización personal y satisfacción general. Y que hoy en día también los objetivos de la sexología y de la educación sexual, uno de ellos muy importante es desgenitalizar la sexualidad, es decir, quitar el foco de atención a que el disfrute sexual o la sexualidad se refiere únicamente a las sensaciones percibidas a través de la estimulación de lo que antes se nombraba genitales y que ahora nombramos como órganos sexuales pélvicos. Y entonces poder ampliar esta visión integrando la posibilidad de lograr placer y disfrute a través de todo el cuerpo, a través de los órganos de los sentidos y sus funciones como puede ser la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, además de considerar que el órgano sexual más extenso del cuerpo es la piel. Asimismo, pues poder incluir experiencias que no son generadas directamente por tocar el cuerpo, como son las fantasías, los recuerdos y los afectos. Por lo tanto, poder generar una visión mucho más amplia de la expresión sexual. Y entonces, bueno, pues acá ya vamos integrando estos puntos sobre autoexploración. La autoexploración está relacionada con poder tener acceso al propio cuerpo y poder ir revisando y identificar las formas que tenemos, como es nuestro cuerpo, la apariencia, las sensaciones, los cambios, las propias respuestas ante ciertos estímulos, las texturas, cómo se sienten, las temperaturas, y así como pues la reacción ante fantasías, y esto puede ir ocurriendo en las distintas etapas de desarrollo. En los niños es especialmente importante esta autoexploración, es necesaria porque ellos van a poder ir estructurando a través de ella su imagen y su esquema corporal, así como para poder reconocer e integrar en su esquema los órganos sexuales pélvicos, y también es una forma que ellos pueden tener para conocer y explorar su cuerpo, su anatomía y reconocerlo de una forma natural. La autoexploración es una conducta que requiere privacidad e intimidad, que requiere practicarse con la puerta cerrada, aparte,
y que solamente el niño o la persona pues pueda irse explorando. No es necesaria ninguna ayuda o ningún apoyo al respecto. La autoexploración pues sí puede ser a través de los sentidos, por ejemplo, visualmente o de forma táctil, o también puede ocuparse algún espejo. Cada persona puede ir determinando los tocamientos y caricias que le son agradables o desagradables o incluso hasta excitantes. Y pues relacionado con la autoexploración y el erotismo, Torices nos dice que no hay reglas precisamente determinadas o zonas exclusivas para el desarrollo o el logro de esta excitación. El conocer nuestro cuerpo a través de la exploración también nos va a permitir que se puedan reconocer cambios poco comunes que en algún momento requieran ser atendidos o que puedan mostrarnos un dato de alerta que amerite alguna revisión médica. Puede ser, por ejemplo, el examen de la autoexploración mamaria o de testículos como formas de prevención o detección temprana del cáncer, por ejemplo. Acerca de la masturbación, de acuerdo a Georgina Burgos, la masturbación es cuando la persona toca sus órganos sexuales pélvicos, estimulándolos para poder procurarse placer. Y respecto a esto, pues la masturbación ha tenido distintas creencias alrededor de ella y se ha vivido dependiendo de cómo se pueda sentir en ese momento o en esa época. Ha tenido como un significado cambiante y pues también va relacionada a ella distintas creencias falsas, como puede ser que antes se creía antes que causaba muerte o graves daños físicos o mentales, como la locura, que era propia de adolescentes o de solteros inmaduros, que era una práctica solamente de hombres, que incapacitaba para la vida normal, incluso para las relaciones matrimoniales, y que la fricción podía causar ciertas lesiones a la estructura interna, como disfunciones sexuales, por ejemplo, discontrol eyaculatorio, disfunción eréctil o infertilidad. Todas estas, como les mencionaba, son consecuencias falsas que no ocurren, y lo que sí podría ocurrir como una consecuencia es que la persona se lastime o se genere algún daño a partir de una práctica insegura. Entonces, pues aquí es probable que la masturbación se viva de acuerdo como también nuestro entorno piensa de ella, ya sea como un pecado, como algo malo, o bien como una práctica saludable. Aquí, pues sí, es importante considerar que la postura de la sexología y de la educación sexual hoy en día es una cuestión de descripción y no de evaluación, es decir, no de considerar que una práctica es buena o mala y juzgarla como tal, sino más bien de qué forma la persona puede accesar a la práctica y si esta práctica puede estar de acuerdo o no a que se realice en un ambiente pues adecuado, dependiendo de dónde se encuentra, y también lo que esta práctica le permite o le impida a la persona como tal. Otra creencia falsa que me parece muy importante recuperar es que la masturbación es la única forma accesible a las personas con discapacidad para que puedan vivir su sexualidad. Esto se asocia a que se cree que no pueden tener pareja o que no se van a casar, las cuales pues también son falsas, erróneas, y estas pueden significar una barrera también para entender estos comportamientos. Al contrario, la autoexploración, la masturbación, son una de muchas formas como la persona con o sin discapacidad puede vivir y expresar su sexualidad. Entonces, pues algunos puntos importantes sobre la masturbación es que es una forma para reconocer y explorar el cuerpo, al igual que la autoexploración. Es un medio para expresar la necesidad de contacto e intimidad afectiva y sexual. También es una expresión comportamental de la sexualidad de autoestimulación. Es una fuente de placer, por lo tanto es gratificante. Y también es una práctica que puede brindar aprendizaje, porque la persona a través de ella puede saber qué le gusta y qué no, y esto puede facilitar a su vez el logro del orgasmo durante las relaciones sexuales, por ejemplo, porque puede permitir comunicarle sus preferencias a su compañero o compañera,
y que incluso pues esta práctica puede ser parte de la relación sexual. También es una forma de lograr mayor confianza personal y con otras para el desempeño sexual y es una forma de autoafirmación. Yo siento, yo soy. Por lo tanto, es una práctica que se considera sana. ¿Quién puede practicarla o cómo? Pues sí, es una práctica que está a disposición de todas las personas que deseen y decidan hacerlo y por lo tanto no es una práctica restringida para un grupo solamente de adolescentes o de viudos o de personas con discapacidad. Quiero hacer énfasis en que la masturbación es una conducta privada. Esto quiere decir que se debe realizar en un espacio solo para cada persona, con la puerta cerrada, considerando pues este derecho al ejercicio, al derecho de la autonomía y de la integridad del cuerpo. Y sí es importante que esto ayude o que esto sea una base para no exponer a la persona a alguna otra forma de abuso. Y también para evitar ofender o alterar el orden social y que la convivencia que la persona tenga pues sea de acuerdo a la situación. También es importante considerar que si la práctica de la masturbación ocurre o quiere realizarse, se elige realizarla, es necesario que la persona tenga conocimiento previo de las partes de su cuerpo, de cómo se llaman, de su anatomía, dónde se encuentran y reconociendo en general, incluso para la autoexploración, pues zonas placenteras, zonas muy sensibles y que, bueno, pues también estas prácticas van a poder ser parte de contribuir a su autoestima y procurando también pues medidas de autocuidado. Si la persona puede tener todas estas bases, puede autocuidarse. Como les decía, realizarlo en privado, con las manos limpias, con las uñas cortas y si se llegan a usar objetos, que estos objetos estén limpios, que sean de uso individual, cuidando que al contacto pues no se lastimen o no se irriten. Y también una opción podría ser el uso de juguetes sexuales o de vibradores, de usar alguna tela o alguna almohada. Incluso puede usarse algún lubricante. Y esta masturbación puede acompañarse de fantasías, ideas, sueños, imágenes. En personas con discapacidad sí será importante proveer y garantizar espacios de privacidad y intimidad y también considerar la especificidad de cada condición para poder hacer intervenciones adecuadas a sus necesidades. Específicamente en personas con discapacidad, con discapacidades, es importante, pues sí, poder tener planes de educación sexual donde pues se puedan abordar todos estos aspectos que mencionaba antes, que puedan comprender la privacidad que implica estar en privado, poder cuidarse, poder entender lo agradable o lo desagradable, entrenando en medidas de autocuidado, de higiene y poder poner énfasis también en conductas de responsabilidad, de fortalecimiento de autoestima y que puedan identificar qué es lo que puede dañarles o lastimarles a ellos mismos o también hacer explícito lo que puede dañar a otros, lo que puede ser un riesgo, un peligro, incluso integrando temas de prevención de abuso sexual, así como de prevención de infecciones de transmisión sexual y el uso adecuado del condón, que también en las charlas anteriores se ha abordado. Y bueno, pues también puede haber opciones sobre algunas adaptaciones que las personas con discapacidad pueden ocupar en caso de que tengan alguna restricción del movimiento y que pues se requiera adaptar justamente para poder realizar alguna práctica sobre masturbación. Pensando, bueno, pues ya en estos dos conceptos también y en estas dos prácticas que son parte de la expresión de la sexualidad, ¿cómo estas dos se pueden vincular o se pueden enlazar en cuanto a la salud sexual? La salud sexual, pues está definida como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad y no solamente como la ausencia de enfermedad, disfunción o discapacidad. Por lo tanto, pues la salud sexual se vive cuando hay una amplia comprensión de la sexualidad, el poder comprender también estas dos prácticas de autoexploración y masturbación, pues nos va a permitir poder comprender de una forma más amplia que estas pueden encontrarse, que pueden, la persona con discapacidad o cualquier persona pues también puede mostrarlas. Aquí es importante trabajar también sobre cómo pudiera hacerse o de qué se trata, ¿no? Reconocerlas. Y pues también la salud sexual requiere como de este enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de poder tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, de discriminación y de violencia. También, pues estas dos prácticas pueden estar relacionadas en cuanto a los derechos sexuales, reconociendo que existe el derecho de el grado máximo alcanzable de salud, incluyendo pues la salud sexual, que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. Y pues esto va a requerir también de servicios de atención a la salud sexual de calidad, disponibles, accesibles y aceptables. Por lo tanto, pues esto querrá decir que necesitamos personal capacitado, profesionales y que puedan favorecer pues también el acceso a estas experiencias placenteras, satisfactorias y seguras a través de la educación sexual. Y pues también el derecho a la educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad, pues que tiene que ver justamente con esto, que pueda ser apropiada a la edad, que pueda ser científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos humanos, considerando las visiones de la igualdad de género y con enfoque positivo, como les decía, sobre la sexualidad y el placer. Entonces, como conclusiones, pues sí es importante saber que todas las personas tienen derecho a vivir su cuerpo como un medio para expresar su sexualidad, reconociendo que hay una diversidad en las expresiones de la sexualidad, que la educación de la sexualidad no solamente abordará temas biológicos o corporales, sino que también implicará pues todo lo que puede estar alrededor de ella. Les comentaba esta parte psicológica, social, cultural, y también puede implicar o es necesario una educación formal con personal capacitado, dirigida a educar en conocimientos, en habilidades y en actitudes, en aspectos psicológicos y sociales, reconociendo emociones y necesidades particulares de cada persona. Y pues también finalmente puntualizar que se requiere de un enfoque positivo y con base en los derechos sexuales. Por lo pronto, pues hasta aquí mi participación en la ponencia. Estoy lista justo para escuchar las preguntas. Muchas gracias, maestra Karen. Mire, como primera pregunta está, ¿cuál sería entonces la diferencia entre autoexploración y masturbación? Okay. La masturbación, pues, es una práctica, digamos, como mucho más específica. La autoexploración es una práctica mucho más amplia. Podríamos decir que la masturbación es parte de una práctica de autoexploración. Ok, existe otra pregunta que dice, ¿es recomendable enseñarles a las personas con discapacidad el cómo masturbarse? No, no es recomendable. Es decir, nosotros no vamos como educadores de la sexualidad o como profesionales o familiares, no vamos a enseñar específicamente cómo hacerlo, sino que sí es como identificar que puede ocurrir esta práctica y es trabajar en cuanto a la educación sexual relacionado a prácticas seguras, ¿no? Cómo cuidar tu cuerpo, cómo tocarte, lo que les mencionaba, tus manos limpias en un lugar privado, pero ya cada persona pues tendrá que ir
encontrando cómo ir explorando y cómo ir tocando su cuerpo. Entonces, definitivamente no es enseñar. Adicional a la pregunta, lo mencionan porque comenta que en algunos espacios clínicos y educativos sí se recomienda a las familias que se les enseña a masturbar haciendo que los padres o los madres lo realicen. ¿Algún comentario acerca de esto? Sí, definitivamente es una práctica que no se tendría que hacer con otra persona o por parte de otra persona. Es decir, la persona con una condición o no de discapacidad tendría que elegirla solamente él o ella y hacerlo en privado. No requiere de nadie más. Y si alguien más quisiera hacerlo, pues ya estamos hablando de un abuso sexual. Es decir, nadie más tendría que estar implicado, nadie más tendría que mostrarle cómo, o esto que mencionaban, que los papás lo hicieran por ellos, no sería correcto, no es adecuado y como les decía, estaríamos cayendo en una cuestión de abuso sexual. Muchas gracias. En la ponencia mencionaba acerca de los apoyos. ¿Qué tipo de apoyos se podrían realizar en personas con movilidad limitada para la masturbación o autoexploración? De acuerdo. Bueno, pues esto puede ser común o algunas personas podrían requerirlo. Sí es importante hacer una evaluación sobre rehabilitación y que alguna persona capacitada como un terapeuta ocupacional pueda generar como una opción para la persona. Entonces tendría que ser como caso por caso a partir de una evaluación y revisar qué necesidades tiene y entonces poderle proponer alguna opción, ¿no? Como alguna adaptación. Muy bien. Existe otra pregunta que dice, ¿cuándo se considera que la masturbación puede llegar a ser una compulsión? En las escuelas frecuentemente se remiten a estos alumnos por alguna situación de compulsión a consulta psicológica. Okay. Pues se puede considerar una compulsión cuando esta conducta es repetitiva y que ya no permite que la persona pueda incluirse o adaptarse a algunas actividades o a pues sí, las prácticas de su vida diaria, ¿no? Entonces, así es como se consideraría que es una compulsión y sí, pues llega a ser motivo de derivarlos a un lugar o a una atención psicológica, justamente porque ya está impidiendo que se pueda adaptar o que se pueda incluir. Entonces, así es cuando se consideraría que pues ya es una práctica que está deteniendo el desarrollo de la persona. Existe otra pregunta que dice, ¿el uso de la pornografía es recomendable para personas con discapacidad? Puede ser recomendable siempre y cuando la persona lo decida como tal, ¿no? Que decida usarlo. Ese sería como, pues, el criterio. Sí que no fuera, digamos, impuesto o que no fuera como tal, pues, sometido a ver la pornografía como tal, ¿no? Sino que más bien la persona lo elija. Okay. ¿Mencionan incluso en menores de edad? En menores de edad, el uso de la pornografía estaría considerado o está considerado como un abuso sexual. Entonces, pues no está permitido. Aquí sí tendría que ser una persona mayor de edad que pueda elegir el uso de la pornografía como por libre decisión y no porque alguien más lo imponga. Okay. Y en el caso de la contratación de trabajadores sexuales, ¿es recomendable para las personas con discapacidad y el uso de la masturbación? Ok, aquí también tendría que ser una forma elegida por la persona con discapacidad y tendríamos que asegurar que fuera una práctica segura, ¿no? Entonces, tiene que ver con, igualmente, con que la persona pudiera elegir, que pudiera manifestar o expresar que es un apoyo lo que quiere, como una cuestión de sexo servicio, pero sí, ¿no? Que fuera impuesta o que fuera llevado como tal sin su libre consentimiento y sin su elección.
¿Existe algún material de apoyo para personas sordas que aborde la temática de masturbación y autoexploración? Específicamente no tengo claro si existe alguno dirigido a la población en sí. Sin embargo, pues sí hay materiales que están impresos, que están en imágenes y que pueden ser traducidos por un intérprete de lengua de señas. Entonces esto podría ser como una adaptación que se podría hacer. Muy bien. ¿Cómo se pueden manejar las prácticas masturbatorias en las escuelas o en centros de rehabilitación? La forma de manejarlas sí tiene que ver con un amplio trabajo de educación sexual. Eh, y en el caso de que pues fuera como en el momento la práctica, es necesario sí tener una instrucción y una guía física, es decir, señalarle que al chico, a la chica, que no es una práctica que se tendría que hacer precisamente en público, si es que así se lleva a cabo. También se puede estar trabajando sobre debates o sobre ir pues analizando junto con ellos por qué sí o por qué no tendría que realizarse en un espacio público o cómo se sienten. Y también la otra parte sería como hacer una evaluación y reconocer qué antecedentes hay para que pues estas conductas estén ocurriendo. Revisar, por ejemplo, si hubiera alguna infección en el chico, en la chica, poder hacer una evaluación, una revisión médica, poder analizar qué es lo que está ocurriendo para que esto, como les decía, esté sucediendo y pues poderlo trabajar de forma integral con ellos. Incluso, bueno, pues con las familias o con las personas con quienes convivan. Muy bien, creo que lo que nos comenta es muy relacionado con la siguiente pregunta que dice, ¿qué estrategias se podrían utilizar entonces para autorregular la conducta masturbatoria? Iría dirigido o relacionado justamente con esto, ¿no? Con poder tener un trabajo amplio sobre educación sexual y pues poder identificar cómo manejarlo, poder identificar también qué es lo que está ocurriendo en la persona para que la conducta ocurra y entonces de esta forma poder incidir en esos aspectos para autorregularla. Existe una última pregunta que dice, ¿cuándo se recomienda a las familias castración química para erradicar la masturbación? ¿Qué ocurre? Ok. Bueno, esta castración química no se recomienda, es decir, no tendría que recomendarla a nadie. Va en contra del derecho sexual, de la autonomía y de la integridad del cuerpo y justamente sería considerado como un trato inhumano, degradante. Antes era una práctica que ocurría, pero ya no, es decir, ya no es válida. Más bien aquí la intervención tendría que ir dirigida a una educación de la sexualidad. Eh, y que entonces a través de esta pues se puedan ir tomando acciones para ir regulando esta conducta de masturbación y pues respetando sí mucho a la persona, ¿no? A la persona que estamos atendiendo, a la persona a la que va dirigida esta intervención, incluyendo pues todo su contexto, su ambiente y pues poder ir justamente teniendo un enfoque positivo y basado en derechos humanos, como mencionaba. Muy bien, maestra. Pues muchísimas gracias, maestra Karen Tobar. Y también agradecemos a Daniel Maya Ortega, que nos apoyó en la interpretación de lengua de señas. Y pues con esto vamos a concluir. Les agradecemos mucho y los esperamos el próximo martes, que tendremos otra de las ponencias que será acerca de rehabilitación deportiva en atletas con discapacidad. Muchas gracias y buenas noches.